Los sistemas de clasificación modernos. Desde la antigüedad se había clasificado a los seres vivos en dos grandes reinos, el de las plantas y el de los animales. Sin embargo, al descubrirse el mundo de los microorganismos, con el empleo del microscopio, tal clasificación resultó inoperante. Por eso se propuso en 1866 la incorporación de un tercer reino, el de los protistas, que comprendía a todos los microorganismos cuyas características las situaban en los reinos vegetales y animales. Y es así que en 1969 Whitaker separa a los hongos de los vegetales y propone el sistema de clasificación en 5 reinos. Estos son Monera, Pristisca, Fungi, Platea y Animalia. Su objetivo fundamental es la de encontrar relaciones entre las descendencias a través del descubrimiento de grupos monofiléticos que procedan al uso de grupos de ancestros. El reino moneda la forman los organismos unicelulares sin núcleos, como lo son las bacterias y las cianobacterias. El reino protista agrupa los organismos unicelulares, como lo son las algas doradas y como lo son los protozoarios. El reino fungi son organismos eucarientes y pluricelulares. Secretan enzimas fuera del cuerpo y luego absorben los nutrientes. El reino plantae comprende a los vegetales, que son organismos eucariontes, pluricelulares y la nutrición fotosintética. El reino animalia abarca todos los animales que son eucariontes, pluricelulares y de nutrición heterótrofa, la cual ingieren sus alimentos y después los digieren. La clasificación de los seres vivos en 5 reinos está basada principalmente en los siguientes criterios de clasificación. Constitución de las células. Desde la invención del microscopio electrónico es posible conocer con más detalle la estructura de las células, las partes que la conforman y muchas de sus funciones que realizan. La organización celular. De esta manera en la que se organiza el cuerpo de los seres vivos se distinguen en los que están formados por una sola célula o por varias. La manera en la que obtienen su alimento. El modo en el que se nutren los seres vivos establecen la diferencia entre los organismos autótrofos y los heterótrofos. Las células de los organismos autótrofos tienen estructuras especiales para realizar la fotosíntesis. De los siguientes reinos ya mencionados y clasificados por Whitaker, podemos encontrar las siguientes características. En el reino protista, su tipo de célula es eucarionte, su complejidad es unicelular, su tipo de nutrición es autótrofo. Esto significa que puede generar su propia materia orgánica para alimentarse, y heterótrofos, que en este caso no es posible hacerlo. En su motilidad o habilidad para moverse, algunos son concilios o flagelos. Un ejemplo de esto son las amibas, paramecios y euglenas. En el reino fungi, su tipo de célula es eucarionte, su complejidad es pluricelular. En casi todos su tipo de nutrición son heterótrofos saprófitos. En su motilidad son inmóviles. Ejemplo de esto son los setas, champiñones y levaduras. En el siguiente reino, que es el Plantae, el tipo de célula es eucarionte, su complejidad pluricelular. El tipo de nutrición son autótrofos. En su motilidad son móviles. Ejemplos son trébol, pinos, rosales y pastos. En el reino animal, su tipo de célula es eucarionte, la complejidad pluricelular. El tipo de nutrición son heterótrofos por ingestión y en la motilidad móviles. En su mayoría como ejemplo encontramos los mamíferos, anfibios, reptiles, aves y peces. En la clasificación del reino Monera comprende a todos los tipos de bacterias, los seres vivos más antiguos que carecen de núcleo definido, y organelos, es decir, que son procariontes. Sin embargo, el estudio de las características y composición de las bacterias ha llevado a los investigadores a la conclusión de que hay dos grupos muy diferentes, que se separaron a la temprana evolución. De esta manera distinguimos a las arqueobacterias,
que son posiblemente las más antiguas, caracterizadas por vivir en medios ambientes extremos y por una composición muy peculiar de ARN o de las subacterias, que son las verdaderas bacterias, las que se conocen comúnmente por todas las personas. Bien, gente bonita, el investigador Carlos Wells ha propuesto que se considere a los dos tipos de bacterias como grupos separados a los que se llama dominios, una categoría más amplia que los reinos, y a los eucariontes como otros dominios. Así el árbol de la evolución o árbol filogenético que se plantea en la actualidad considere tres dominios. Y los tres tipos de dominios son las arqueobacterias, arquea, las eubacterias, eubacteria, y los eucariontes, eucaria. Así serían los tres dominios. Empecemos con el primer dominio, el dominio arquea. Surgieron hace 3.500 millones de años. Viven a temperaturas por arriba de los 100 grados o en ambientes sumamente ácidos, por ejemplo, hasta de pH 0. Y en aguas sumamente saladas, donde ningún otro ser vivo podría sobrevivir. Bien, el segundo dominio sería dominio eubacteria. Son organismos procariontes que se reproducen por fisión. No sé qué. Pero bueno, por su forma de respirar se clasifican en aerobias o anaerobias. Tomando en cuenta su alimentación, se dividen en autótrofas o heterótrofas, perdón. Y de acuerdo con su forma, encontramos que hay cocos, bacilos o espirilos. Este es el tercero y último dominio. Se supone es el dominio eucaria. Los organismos eucariontes son todos aquellos que tienen células nucleadas y organelos. En este dominio se ubican 4 reinos: protista, fungi, plantea y animalia. En ellos se conserva el criterio dado por Whittaker o ese tipo, el cual clasificó a estos organismos de acuerdo principalmente con su modo de nutrición y con su organismo pluricelular o unicelular. Y pues podríamos ver que en la eucaria, la animalia es la primera, la segunda es la plantea, siguiente es la protista y por último es la fungi. Así se organizaría en el organismo de Whittaker, o bueno, no sé cómo se pronuncia, pero así se organizaría.